Hermanos, que nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu continúe bendiciendo sus vidas, ¿verdad? En su diario vivir, con sus familias, en sus trabajos, en sus finanzas, pero sobre todo en la prosperidad de su alma, ¿ok? Oh amado, por cual yo deseo que tú prosperes financieramente, así como prospera tu alma, ¿ok? Para eso estamos aquí nosotros, para la edificación de nuestras vidas, de nuestras almas, a través de las Sagradas Escrituras, ¿ok? Nosotros aquí en Evangelismo Esperanza nos estamos dedicando, ¿verdad? Porque ese es el llamado del Señor a nuestras vidas aquí en Evangelismo Esperanza para ser un maestro de las Escrituras, ¿ok? Para enseñar la palabra real y verdadera del Señor tal como fue intencionada por el Padre. Okay. Ahora, simplemente les quiero dejar saber, antes de entrar en el próximo estudio, estuvimos viendo, ¿verdad?, las relaciones y las distinciones de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu, en cuestión de que cómo los tres son Dios y de igual manera cómo hay claras distinciones de que cómo ellos son personas, ¿ok? Ahora vamos a continuar con el próximo pasaje o con los próximos versículos para hablar de cómo Dios se nos muestra que Él es tres en la creación, ¿ok? Sin más preámbulos, vamos a entrar en la enseñanza, pero antes de que entremos, por favor, estamos creciendo. Suscríbase al canal, denle like y compártalo. Comparten estos videos con su familia, con sus líderes en la iglesia, con sus ministros, con sus presbíteros, sea con quien sea, para que nosotros aprendamos juntos, ¿verdad? Para nosotros ser edificados y crecer juntos mutuamente. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar en la distinciones de Dios en la deidad y la relación a través de las Sagradas Escrituras. Las Escrituras reconocen tres en la creación, ¿ok? Y eso lo hemos visto en el pasado cuando nosotros vemos a Génesis 1:1, ¿ok? Génesis 1:1 habla cuando dice en el principio creó Dios, pero en su lenguaje original dice en el principio Elohim, ¿ok? Y como hemos visto, la palabra Elohim es una palabra que significa una complejitud, uno pero complejo, ¿ok? Porque proviene de la palabra, como hemos estudiado en el pasado en esta serie, de la palabra Echad, ¿ok? Que significa que es uno compuesto, ¿ok? Más de dos o más, ¿ok? Que componen una sola cosa, una sola cosa. Por ejemplo, un esposo y una esposa, al momento de la unión, ya son un espíritu y una sola carne, ¿ok? Eso es lo que significa la palabra Echad. La palabra Elohim, ahí nosotros vemos desde el principio que Dios, siendo un Dios indivisible, se nos deja revelar como tres personas distinguibles. ¿Ok? La palabra Elohim, desde el comienzo, desde Génesis 1:1, el mismo Dios se le está revelando al hombre de que Él es tripartito. ¿Ok? O tres personas, por así dejarlo. ¿Ok? Ahora, nosotros también vemos al Padre. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la distinción del Padre solamente en la creación. En Éxodos capítulo 20, versículo 11. Éxodos capítulo 20, versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Ve, amados hermanos, cuando nosotros leemos en el pacto antiguo, ¿ok? Y leemos Jehová, normalmente, comúnmente se refiere al
Padre. ¿Ok? Pero usted tiene que leer los diferentes textos para tener un contexto, porque si no hay un contexto, pues entonces tenemos un pretexto. ¿Ok? So tenemos que leer la palabra, pero yo le estoy dando, ¿verdad? Por así decirlo, esta pepita de oro que cuando usted lea las Sagradas Escrituras, normalmente en el Antiguo Pacto, comúnmente se dirige hacia la plenitud, pero directamente hacia la autoridad, hacia la fundación que es el Padre. ¿Ok? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová, ¿ve? El Padre, bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Ve? Ahora, no voy a entrar en el día de reposo, porque ya eso es otra polémica dentro de la iglesia, que hablaremos de eso. ¿Ok? Pero fue el 7º día que bendijo Dios, ¿ve? Y tomó reposo. Jehová bendijo ese día para su descanso. So, ya que estamos aquí brevemente, ¿qué es un reposo? Un reposo es un descanso. So, ¿qué es requerido para nosotros cumplir el día de reposo? Simplemente de que nosotros de que nosotros no trabajemos ni hagamos a trabajar a otro. ¿Ve? So, por ejemplo, si usted ha tomado unas vacaciones, ¿verdad? Usted no debe de poner a un mecánico que vaya a su casa y arregle su carro mientras usted está en vacaciones. Esos son, ¿ve? Prácticamente para que usted tenga la ideología de lo que es el reposo. Ahora, el día de reposo también es para nosotros sacar ese día para oración, para la lectura de la palabra, la edificación de nuestra alma y también para la adoración de nuestro Dios, ¿verdad? Ahora, no voy a entrar si el reposo es el sábado, si el reposo es el domingo, en este video, porque esa no es la intención, ¿ok? La intención de este video es simplemente para reconocer a Dios en sus distinciones. Pero en el futuro hablaremos de eso, ¿ok? Ahora, vamos a ver el Hijo en la creación. ¿Ok? Si ustedes van conmigo a Colosenses, vayan conmigo a Colosenses, amados hermanos. A Colosenses, que viene antes de los tesalonicenses. Acuérdense, en el alfabeto, la C viene antes de la T, ¿verdad? So, cuando usted diga, ¿qué viene primero? ¿Tesalonicenses o Colosenses? Colosenses viene primero antes de tesalonicenses. ¿Okay? Simplemente también, ¿verdad? Dándole unos tips, como uno dice. ¿Okay? Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo. Perdónenme, hermanos, que a veces yo cuando estoy editando hago algunos mistakes, algunos errores. Colosenses 1, versículo 16 al 17. ¿Okay? Estamos viendo al Hijo en la creación cuando estamos hablando de esto. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Ve? Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Ustedes ven, amados hermanos, aquí, nada más con estos 2 versículos, podemos estar 3 semanas sin descansar trazando la escritura. Porque por medio de Él y para Él, por Él fueron creadas todas las cosas. Dios ha creado y Dios con su espíritu usando al verbo, porque Dios habló. ¿Ve?
el verbo moviéndose en la creación. ¿Ves? Y antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Porque de él, de Jehová Elohim, emana toda la vida. Él es todo. Ahora, no se equivoquen con la herejía de que Él es todo, de que Él es el viento, de que no. Cuando yo digo de que Él es todo, es porque todo lo que hay de haber y por haber, de lo que ha sido pasado, presente y lo que habrá en el futuro, todo proviene de Él si Él lo permite, porque todo subsiste en Él. Si Él no lo permite, no se hará. Si Él lo permite, se hará. Porque solamente Él lo puede decretar y solamente Él lo puede hacer. Usted como yo, como criatura, lo único que tenemos que hacer es humillarnos, obedecer y seguir la Sagrada Escritura. Eso es todo. Cumplir su propósito en la vida. Dejarse llevar por el Espíritu para que usted pueda entonces subsistir en él, en el cuerpo. ¿Ve? Porque la meta, amado hermano, el galardón, el blanco, es la vida eterna. Para entonces nosotros vivir con él en ese tiempo sin tiempo, llamado, reconocido como la eternidad. Que aún él mismo está fuera de la eternidad, porque en él no hay tiempo absoluto. El gran misterio de la deidad. Hermano, nuestro Dios es hermoso, señores y señoras. Nuestro Dios es Rey sobre todas las cosas. Vamos para el libro de Juan, capítulo 1. Amados hermanos, vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 1. Versículo 3. Juan 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ve? El verbo. ¿Ve? El Padre hablando y el Espíritu moldeando. Jehová Elohim. ¿Ok? Ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 1. A Hebreos capítulo 1. Versículo 2 y después vamos a leer el versículo 10. Vamos a empezar desde del versículo 1 y el versículo 2 y después brincamos al 10, ¿ok? Para tener el contexto de la escritura. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿ok? Ahora versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ustedes ven? El verbo encarnado, el Hijo, nuestro Señor y Salvador, en cual toda la deidad, Colosenses capítulo 2 versículo 9 nos dice, cual toda la deidad abundaba en él. Porque nuestro Hijo es Jehová Elohim. Y a él se le ha dado un nombre, sobre todo nombre, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y ese nombre es Yeshua ben David, Jesús, el Hijo de David, nuestro Mesías, nuestro Cristo, nuestro Padre eterno, en cual a través de su Espíritu podemos vivir edificados en su palabra. Dios amado, tú eres bello, hermoso Señor.
Hermano, usted tiene que realmente indagar en las palabras. Usted tiene que nadar en las profundidades de los mares. ¿Ok? Para que usted pueda obtener un conocimiento vasto de la Sagrada Escritura. Pero si usted solamente se deja llevar por los domingos, que usted solamente va a la iglesia los domingos y se deja llevar por lo que dice el pastor el domingo y eso es lo único que lo nutre a usted, usted es un flaco anoréxico, amados hermanos. Usted tiene que ser un gordito empapado de la palabra en el espíritu. ¿Ok? Ya vimos cómo el Hijo es reconocido en la creación. ¿Okay? Ahora vamos a ver cómo es el Espíritu Santo en la creación. Ya hemos hablado del Padre, hemos hablado del Hijo y hemos hablado del Espíritu, porque estamos hablando de la relación, porque Dios es uno, indivisible, pero estamos también viendo la distinción de Él mismo. ¿Okay? Para que nosotros tengamos una mejor comunión con Él. ¿Okay? Reconociéndolo por lo que Él es. Madre hermano, esto es bello y hermoso. ¿Okay? Vamos a ver la palabra en el libro de Job. La palabra en el libro de Job. Y esto es para que usted vea, hermano, aquí no estamos sacando solamente el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, porque hay gente que quieren enseñar la palabra solamente del Nuevo Pacto. Tú no puedes hacer eso. Porque si tú tratas de construir una enseñanza, ¿ves? Una doctrina, es una enseñanza. Eso es lo que significa la doctrina. Doctrina significa enseñanza, pero más cercana, realmente significa enseñar la esencia. Eso es lo que significa doctrina, enseñar la esencia. ¿La esencia de qué? De las Escrituras. ¿Cómo usted va a poder enseñar la esencia si solamente está enseñando, ¿ok?, el Nuevo Testamento? Porque la gran mayoría de las iglesias hoy en día solamente quieren enseñar, quieren construir edificios sin fundación. Amados hermanos, la fundación de toda la Escritura es el Pentateuco, la Torá. Esa es la fundación de cual todo se base. ¿Ve? Porque Cristo es la roca. Es a través de la Torá, del Pentateuco, de los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, en cual el resto de la Escritura está basada. Los profetas, cuando hablaban, iban directamente a la Torá. ¿Ok? Cristo, cuando hablaba, él iba a ¿qué? Directamente a la Torá. Especialmente, él habla mucho del libro de Isaías, que el libro de Isaías en el mundo cristiano y la cristiandad es reconocido como un otro evangelio. ¿Ok? Porque hablaba prácticamente del Mesías. ¿Ok? Por eso es que Cristo dice que yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. No es decir que la ley no sea vigente. Es decir que no haya más pecado, porque el pecado existe. ¿Y cómo sabemos que el pecado existe? Por la ley. La ley está vigente, pero también la gracia. Por eso es que nosotros, si caminamos con el Espíritu, caminamos en gracia, en misericordia sobre misericordia. Gracia sobre gracia, como le explica la Escritura. ¿Ves? Y entonces, si no pecamos y nos mantenemos con el Señor viviendo en santidad, el puño de la ley, ¿ok?, no nos señala y no nos condena. Por eso es que la ley todavía sigue vigente. Pero nosotros tenemos que seguir andando con Cristo a través del Espíritu para ser edificados y vivir una vida en paz con el Señor. Ustedes ven, amados hermanos. Pero cuando
la fundación de toda la escritura es los primeros 5 libros. Los apóstoles siempre referían la enseñanza de la Torá. Cristo siempre refería la enseñanza de la Torá. Por eso que él dice que si ustedes hubieran leído y hubieran conocido a Moisés, hubieran sabido de mí. Porque en el rollo, ¿ve? Está hablando de los primeros 5 libros, era un rollo inmenso. En el rollo está escrito de mí, porque Él es esa roca, Él es la fundación. Y de igual manera los apóstoles, cuando ustedes ven los apóstoles, ellos señalan a Cristo, que señalan, de igual manera ellos señalan a los profetas, porque todos ellos señalan para atrás, ¿para quién? Para la roca, para la Torá. ¿Ok? Por eso es que Pablo dice que él es el arquitecto y que no se puede basar otra enseñanza, otra doctrina. Veamos, hermano. Él lo que está diciendo es que él nos está interpretando lo que por fin era oculto en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Pacto. Ahora es revelado a través del conocimiento del Mesías. Pablo lo que está diciendo es que él es el arquitecto y él está poniendo la fundación. Es decir, que él está poniendo la fundación de quién es, interpretando a Cristo hacia nosotros. Por eso que él siempre alude para atrás a Cristo y alude a los profetas. Porque la Torá y los profetas señalaban a Cristo. El Mesías viene. El Mesías viene. El Mesías, oh Israel, el Mesías viene. El Mesías viene. Y hoy en día, ¿qué dice la iglesia? Cristo viene. Cristo viene, amado hermano. Arrepiéntanse en que Cristo viene pronto. Ustedes ven, amado hermano. Es el mismo mensaje. El mismo mensaje. Porque la palabra es una. Por eso es que las iglesias, si no tienen un conocimiento de cómo hacer un bosquejo o hacer, ¿verdad? Tener conocimiento del antiguo pacto, porque solamente se quieren basar en las cartas de los apóstoles, ¿verdad? Porque muchos de ellos, cuando leen las parábolas del Mesías o las enseñanzas del Mesías, no entienden realmente lo que está diciendo Cristo. Siempre se dejan llevar por las epístolas. Hermano, usted no puede construir una fundación del Nuevo Testamento si usted no tiene la fundación, roca sólida en el Viejo, que es Cristo Jesús. ¿Ok? Usted quiere conocer a Cristo verdadero. Usted quiere conocer quién realmente es Cristo y cómo Él se explica, cómo Él se expresa, las cosas que Él dice. ¿Ok? Que son difíciles de entender muchas veces. Por eso que Él dice que uno más que Salomón, uno más grande que Salomón, está entre ustedes. ¿Ven? Si Salomón era sabio, ¿cuánto nomás el mismo verbo encarnado, amado hermano, en cual él mismo se nos reveló, usando a su propia creación al hombre para que escribiera de él, para tener una relación íntima con él, trayéndolo para atrás para la reconciliación con sí mismo. ¿Ok? Por eso es que cuando nosotros leemos el libro de Job, vamos a ver, amado hermano, el Espíritu Santo en la creación. Job 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo, y Él sopló del Omnipotente, me dio vida. El soplo del Omnipotente me dio vida. Acuérdense, amado hermano, que cuando Dios crea al hombre en el huerto del Edén, después de crearlo, ¿verdad? Después de formarlo, ponerle los intestinos, hacer lo que tenía que hacer Dios, entonces Dios hace que le da el soplo. ¿Y quién es el quien da el soplo de vida? El Espíritu del Dios viviente. Por eso es que cuando nosotros moramos, ¿ok? Cuando nosotros muramos,
entregando este cuerpo, como nos explica Primera de Corintios, capítulo 15, y nosotros muramos, este cuerpo será entregado hacia el polvo de donde regresó. ¿Ok? Porque es corruptible. Este cuerpo es un cuerpo de humillación, es un cuerpo corruptible. Pero este cuerpo va a ser glorificado en la venida, ¿verdad? En la parusia, en el rapto de la iglesia. ¿Ok? Cuando el cuerpo entonces sea glorificado, entonces obtendremos ese cuerpo de gloria. Pero hay un pero para tú obtener ese cuerpo glorificado. Y el pero es que tienes que tener el Espíritu Santo. Porque si tú no tienes el Espíritu Santo, mi hermano, como decimos los puertorriqueños, no te vistas que no vayas para ningún lado. No hagas las maletas, no hagas planes, porque cuando mueras vas a ser entregado al Seol. Y de ahí ya no resucitarás. Pero todos aquellos que vivimos y morimos en Cristo, por cual perdemos nuestras vidas por la causa de Él, resucitaremos también con Él en ese día glorioso y majestuoso del Señor. Amados hermanos, Dios es hermoso, mamá. ¿Cómo se lo digo? Yo sigo repitiendo lo mismo, nunca me cansaré. Porque si son los mismos ángeles que se pasan en el cielo por una eternidad, 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 en donde no hay fin y lo único que dicen es santo, santo, santo eres tú, oh Dios, y no se cansan, imagínate cuántas veces yo no me voy a cansar dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu por haberme traído, ¿verdad? Por haberme predestinado, usando las palabras de Pablo, para las obras de Él. Aleluya, tú eres grande y maravilloso, Señor. Mi alma te alaba y te adora. Bendice a toda alma que está aquí en el estudio y que ellos también sean edificados y que sus vidas sean fructíferas en ti, mi Dios. Bendícelos, Padre. Ayúdanos a crecer en ti más y más, Señor. Darnos la fuerza. Amén. Vamos a ir para Salmo 104, amados hermanos. Salmo 104. Ok. Espérate. Se me olvidó dónde está Salmo 104, hermano. Ok, Salmo 104, versículo 30. Vamos a ir para Salmo 104, versículo 30. Envías tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. Renuevas la faz de la tierra. ¿Ven? Ustedes ven el Espíritu Santo moviéndose también en la creación. El Padre hablando, el verbo moviéndose y el Espíritu moldeando. Por eso es que dice que la palabra Dios es nuestro ¿qué? Alfarero. Como dice Jeremías, ¿acaso tú le vas a decir al alfarero que me crees de tal manera? Y por eso es que Pablo dice que nosotros somos vasos, algunos para bendición y algunos para destrucción. Porque el alfarero es el que moldea. Jehová Elohim, el creador de todo. Nuestro Dios, indivisible, pero distinguible. Complejo, pero maravilloso en su deidad. Amados hermanos, Dios es precioso. Dios... La palabra, esto es un gozo, amados hermanos. Si usted realmente tiene el Espíritu Santo y usted se goza en la lectura, bienaventurado eres. Hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que escuchar la palabra para que nuestra fe se aumente. Pero tenemos que escuchar la palabra veraz y edificante. ¿Ok? No enseñanzas pervertidas que lo que te guían hacia la perdición. ¿Ok? Ahora... Todo el mundo clásicamente, obviamente si estamos hablando de la creación, vamos a ir para Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis capítulo 1, versículo 2. Vamos a leerlo desde el 1 para tener el contexto, aunque ya yo sé que ustedes lo saben y ya pues ya hemos hablado de que está hablando ahí en el contexto del Padre. Pero vamos a repetirlo. Génesis 1.1 y
terminamos en el 2. En el principio creó Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ustedes ven el moldeador, el alfarero. ¿Ve? El que convierte una desgracia en una bendición. En lo cual el enemigo intenta destruirnos, sacarnos de nuestros cabales, de nuestro propósito para perdernos con él. Dios viene y moldea esa situación. El Espíritu viene y moldea y refresca tu alma, porque Él es el agua de vida. Todo el que tenga sed, beba del agua de vida, que no tendrá sed jamás. Las palabras de nuestro Señor y Salvador. Amados hermanos, Dios es hermoso. Dios es bello, amados hermanas. Yo estoy aquí hablando con ustedes y yo siento la presencia del Señor. La gana mía es hincarme a orar para tener comunión con Él, pero aquí estamos enseñando las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Ahora, Job, versículo 26, versículo 13. Su espíritu, el Espíritu Santo, su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. ¿Ve? Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. ¿Ve? ¿Qué es la serpiente tortuosa, amados hermanos? Esa fue la serpiente el cual en el huerto del Edén se dejó utilizar y el enemigo engañó al hombre. ¿Okay? Acuérdense que todo lo que Dios crea es perfecto, pero como la serpiente se dejó utilizar, ¿qué pasa? Fue maldita después y por eso es que hoy en día se arrastra. ¿Okay? Dios tomó juicio sobre ese animal. ¿Okay? Y por eso es que hoy en día al enemigo se le conoce como la serpiente o el gran dragón antiguo, como nos lo dice en Revelación. Pero su forma animal, el enemigo tiene dos formas animales. Uno es el chivo, que parece literalmente a un chivo, cuernos, ojos, un chivo. Por eso es que ustedes ven en el paganismo, en estas sectas satánicas que tienen a un chivo representando a Satanás, porque él es un chivo. Y la serpiente, ¿verdad? Porque él utilizó la creación de Dios para engañar la propia creación, para engañar al hombre. ¿Ok? Esa es la serpiente tortuosa. ¿Ok? Ahora, hemos visto que las escrituras reconocen tres en la creación. El Padre en la creación, el Hijo en la creación, el Espíritu Santo en la creación. Ahora vamos a ver las escrituras que muestran la eternidad de la deidad. La eternidad de la deidad, más hermano, donde no hay fin. Es más, la eternidad es un tiempo sin tiempo, pero Dios abunda fuera del tiempo. Eso es decir, que Dios abunda fuera de la eternidad. Mastíquese en esa por un ratito, porque yo sé que esa los puso a bailar como trompo en la mente. ¿Ok? Ahora, Deuteronomio, vamos para Deuteronomio, amados hermanos. Vamos para Deuteronomio, capítulo 33. ¿Ok? Estamos entrando en el Pentateuco, en la fundación, en la Torá. ¿Ok? Deuteronomios 33. Vamos a enseñar la esencia, hermano. Toda la Biblia. No podemos enseñar la esencia si solamente enseñamos de cierto aspecto de la Sagrada Escritura. Tenemos que enseñar la esencia, la doctrina, a través de toda la Escritura, para tener el contexto de toda la Escritura y no tener pretextos.
pleitos entre los hermanos, porque la palabra es solamente una y cuando es utilizada debidamente, dejándonos llevar por el Espíritu, trae edificación. Deuteronomio 33, versículo 27. Acuérdense, estamos ahora viendo las escrituras que muestran la eternidad de Dios. ¿Okay? Versículo 27. El eterno Dios es tu refugio. Él es nuestro castillo, amados hermanos. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. ¿Ve? Por eso es que la palabra, un salmo, un versículo muy reconocido en la cristiandad es, y llegarán 1000 a mi diestra y llegarán 1000 a mi diestra y 10.000 a mi... Llegarán 1000 a mi lado y 10.000 a mi diestra y no llegarán a mí. Perdónenme, hermano, es que sé de memoria. Pero ustedes saben, anyway. Y no me tocarán, ¿verdad? Porque Dios es nuestro refugio. Un padre, si es su padre y si es un padre amoroso y bondadoso, va a defender a sus hijos a toda costa. Por eso es que la reprensión, el juicio, comienza por la iglesia. Porque el padre tiene que corregir, tiene que enderezar esos caminos, cerrar esas veredas, esas grietas que se han abierto para que el pueblo sea encaminado y llegue a su destinación final, que es la salvación. Amados hermanos, ahí vimos la eternidad del Padre. Ahora vamos a ver la eternidad del Padre en Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2. Es más, vamos a empezar el 1 y después seguimos el 2. Señor, tú nos has sido refugio, ¿ves? De generación en generación. Así es, amados hermanos. Cuando nosotros somos personas que amamos al Señor por 1000 generaciones, Él cuida de nuestra generación por 1000 generaciones por ahí para abajo. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, tú eres Jehová, tú eres Elohim, tú eres Adonai. ¿Ok? Desde antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Ve? Desde la eternidad. ¿Ve? Dios siempre ha estado desde la eternidad. Nadie lo creó. Él no fue creado. Él simplemente es. ¿Ok? Ahora, vamos a ver la eternidad del Hijo. Vamos a ir a la eternidad del Hijo. Y vamos a ir al libro de Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Empezamos en el 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, ¿ok? Acuérdense, en Belén, ¿ok? Beit Lehem en hebreo, ¿ok? Que significa la casa del pan. Belén significa la casa del pan. Beit significa casa. Lehem. Pan. Ok, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ustedes ven, amados hermanos, el verbo es eterno. ¿Ven? El verbo es eterno. ¿Ven? La manifestación de ese verbo
Es a quien nosotros llamamos a Jesús el ungido de Dios. Desde por la eternidad, ¿ve? Desde los días de la eternidad. Y sus salidas son desde el principio. Desde los días de la eternidad. Ustedes ven, amados hermanos, estamos viendo al Hijo, al Verbo, en la eternidad. ¿Ve? Estamos distinguiendo a la deidad. Un Dios indivisible, pero distinguible. Ahora, cuando nosotros vamos a Filipenses 2, versículo 6. Vamos a Filipenses 2, versículo 6. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ve? Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. La hermandad, el amor. ¿Okay? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Ve? No estimó, es decir, que él se humilló. Siendo en forma de Dios, el Verbo, no estimó hacer al igual que el Padre como cosa a que aferrarse. ¿Por qué? Porque cuando nosotros andamos en este cuerpo, amados hermanos, ¿ok? Esto es un cuerpo de pecado. Este cuerpo, por eso es que nosotros nos ponemos viejos, ¿eh? Nos ponemos viejos. Y llega un punto en cual este cuerpo ya se le acabó. Por eso es que el Verbo, sabiendo su misión, obteniendo las pieles del hombre pecador, él no siendo un pecador, él tomando las pieles de un hombre pecador, ¿ve? Sabiendo que él tenía que redimir a su creación. Él tenía que redimir. El Padre estaba reconciliándonos a través del Hijo, porque el Padre, siendo el creador, es responsable por su creación. Por eso es que Él es nuestro Padre. Porque un padre es una persona, o por lo menos debe ser una persona que ama a sus hijos. Por ende, como Él es el creador del hombre, Él es también responsable por su regeneración, por su salvación. Él no teniendo culpa de lo que iba a hacer el hombre, entregándole al enemigo su corona, pero él sabiendo desde la eternidad, el Verbo, que esa era su misión. Tomando sus pieles, humillándose, él sabiendo en él mismo que él era el Rey de Reyes, Señores y Señores, pero dejándonos saber a nosotros como hombres de que solamente hay un Dios en el cielo, Dios nuestro Padre, en cual el Hijo glorifica al Padre a través de su Espíritu. La complejidad de la deidad, amado hermano. No sé qué más decir. Si usted no entendió lo que dije, dele para atrás y escúchelo. Juan 1:1. Juan 1:1. En el principio era el Verbo. ¿En el principio de qué? Dios no tiene principio. ¿Por qué aquí dice en el principio? Porque el autor, nosotros somos seres finitos, nuestras mentes no son la mente de Dios. Y nosotros no comprendemos la grandeza de Jehová, la grandeza del Padre, del Hijo y del Espíritu. No comprendemos. Para que el autor se relate y nosotros podemos relatarnos con el Señor, Él tiene que decir, en el principio era el Verbo. Pero Dios no tiene principio. Y el Verbo era con Dios.
¿Ves? Y el verbo era Dios. Dios no tiene principio porque Él no fue creado. Ni Él se creó a sí mismo. Él siempre ha sido. Por eso que Él es el gran yo soy. Yo soy el que soy. Amado hermano, Dios es tan amoroso, Señor. Dios es tan bello que realmente no hay palabras para expresar. So, ya hemos visto en la escritura como se muestra la eternidad de la deidad. ¿Ve? Hemos visto la eternidad del Padre, la eternidad del Hijo. Ahora vamos a ver la eternidad del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, hermanos, vayan conmigo al libro de Hebreos. Okay. Capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Empecemos en el 13 y terminamos en el 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, al Padre. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Sin mancha. Sin pecado. Nunca pecó. El Espíritu, siendo las manos, cogió a la doncella, engendró al Hijo. El Verbo estando ahí. Por eso que el salmista dice, en el vientre me cosiste. El Padre ahí. Y cuando llegó el tiempo, entonces Emmanuel sale. Dios con nosotros, literalmente. Siendo 100% hombre y 100% Dios. El Espíritu Santo ahí guiándolo. En su crecimiento. Y vemos el conocimiento que tuvo Jesús, aún siendo un niño de 12 años. Que en el templo los fariseos, los escribas, los eruditos, se ajaigaban de cada palabra y de cada pregunta que hacía un niño de 12 años, enseñándole a los ancianos de la palabra. A los ancianos, a los más que tenían conocimiento, un niño de 12 años. Y él mismo se ofreció mediante el Espíritu, siendo guiado por el Espíritu en todo momento. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, siendo el Cordero crucificado. Él siendo rey, dando la orden, y siendo sacerdote, ofreciéndose como Cordero. Por eso es que Él es ahora. Él está en el templo celestial, siendo nuestro intercesor, nuestro intermediario entre Dios y los hombres. Él siendo nuestro Melquisedec, nuestro Rey de justicia. Amados hermanos, solamente hay una verdad. Solamente hay un camino. Solamente hay una vida.
Es solamente a través de Cristo Jesús que nosotros podemos llegar a las bendiciones del Padre, glorificar al Padre, teniendo la comunión con el Espíritu, caminando con el Espíritu, teniendo la relación con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu, siendo hijos de Dios por el Espíritu. Es el Espíritu en cual da. Es el Espíritu en cual nos guía. Es el Espíritu en cual reparte. Eso es la santidad. La santidad es que el Espíritu Santo de Dios, la santidad manifestada de Dios el Padre, en cual es vestido y revestido en luz inalcanzable, se te presenta y Él puede entonces en ti morar, enseñar, guiar y llevarte hacia la salvación. Dios, no hay nada más bello que la palabra cuando es el Espíritu en cual la enseña. Toda gloria y toda honra es para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu. Aquí somos solamente siervos, trayendo, dejándonos guiar y llevar por el Espíritu Santo para que ustedes sean edificados. Vimos cómo la Escritura reconoce tres en la creación y cómo la Escritura muestra en la eternidad de la deidad la relación de un Dios indivisible pero distinguible por tres personas. Suscríbase, dele like, compartan con sus amistades, con los ministros, y que el Señor me los cuide, me los guarde. Les amamos en el Señor y nos veremos en la próxima. Dios me los bendiga. Bye bye.